En mi época nosotros no salíamos en las portadas de las revistas de farándula. Nosotros podíamos salir en una revista como Elenco, por ejemplo, el equipo de no sé qué noticiero, pero nunca en bikini o en nuestras casas, pues así a medio vestir, o en una tina, como he visto algunas niñas hoy en día, algunas alumnas mías, que yo digo, esto no es periodismo. Y se creen muy importantes, entonces se convencen que ellas son las importantes, o ellos también, porque los vedettes están también en los hombres. Eso es gravísimo. ¿No tienen una función social los medios? ¿No hay una responsabilidad? Con José Salgar lo comentábamos mucho y dictamos muchas conferencias juntos sobre ese tema. Y él me decía, mira esto, ¿qué hace esta periodista, esta presentadora? Yo recuerdo en la presentación de los noticieros en el Reinado de Cartagena, que a un director le dio por poner a las niñas presentadoras en tanga, metidas dentro de una piscina, presentando el noticiero casi desnudas. Y yo decía, esto no puede ser. Hay una colega que yo aprecio mucho, es una de mis grandes amigas, Lucía Newman, ella trabaja en CNN, hoy en día es la editora en América Latina de Al Jazeera, es una gran periodista. Y llegó una noche y yo fui a recogerla y llegamos a la habitación de ella en el Tequendama y empezó el noticiero. Y de pronto salió, no se me olvida, Chabel Iglesias y Lupita Jones, la ex Miss Universo mexicana y la hija de Julio Iglesias. Y una presentadora colombiana, así todas medio desnudas, no todas descotadas, bueno, horrible. Y entonces el noticiero abrió con eso y ella me dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Daisy? Este país está en guerra. Por Dios. Al otro día me acuerdo que yo no sé a quién le comenté, Julio Sánchez me llamó y la entrevistaron. Porque ella decía, yo no puedo creer. Ah, no, ella hizo un informe. Ella le pidió al camarógrafo rápido grabar eso y ella hizo una presentación diciendo, Colombia es un país atípico. Es un país donde la gente está muriendo, donde hay una guerra de guerrillas hace no sé cuántos años, donde hay narcotráfico. Era la época de Pablo Escobar. Pero sin embargo, el noticiero de Prime Time, uno de los noticieros Prime, en este momento está abriendo con esta noticia. Miren. Y me acuerdo que Julio Iglesias, Julio la entrevistó y muchos porque decían, Juan Gosaín también. Alguien me llamó y dijeron, ella está con Daisy. Y yo pues siempre trabajo con ella. Y ella me decía, Daisy, era increíble, increíble. Yo no podía creer eso. ¿Cuál es la responsabilidad de un medio que hace una cosa de esas? Leía o escuchaba hace algunos meses una información donde se habla sobre el tema de la lectura. Es decir, ¿qué es lo que saca una persona? ¿Qué es lo que saca un periodista? Lo que tiene por dentro. ¿Qué es lo que saca un profesor universitario? Pues lo que tiene por dentro. ¿Y qué es lo que saca un conferencista? Lo que tiene por dentro. Y la pregunta es, ¿y eso cómo entra ahí? Eso entra ahí leyendo, informándose, conociendo, hablando con expertos, viendo videos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, y se lo formularé como pregunta es el tema de la lectura, es decir, nosotros leímos y leímos mucho. Yo, una persona me invitó a que le ayudara a conducir un programa radial de una pequeña emisora, y entonces comenzamos a hablar de eso como un mes. Y faltando como 2 días para comenzar a hacer un programa de 2 horas o 3, me dijo, Germán, dime una cosa, ¿estás preparado para comenzar a conducir el programa? Le dije, me estoy preparando para conducir ese programa el miércoles hace 47 años. Me estoy preparando hace 47 años para conducir el programa. No lo dudes que estamos preparados. Exacto. Pero una cosa que está ocurriendo es que lo que decía esa información es que hay un estudio que dice que primero las personas y los periodistas y los universitarios y los profesionales no están leyendo. Pero ocurre una cosa muchísimo más grave, es que los que leen en un 55% no entienden lo que leen. Entonces es grave. La falta de comprensión de lectura, y lo viví cuando dictaba en pregrado, últimamente dicto más que todo en maestrías y especializaciones, es impresionante. No saben leer. ¿Y eso a qué se debe? Yo creo que es un problema de formación de la casa, de la escuela, de la primaria.
A mí mi papá me enseñó comprensión de lectura desde muy niña, porque yo siempre dije que iba a ser periodista. Y me sentaba y yo leía, y me decía, muy bien, dígame qué leyó. Yo no me acordaba. Y yo 7, 8, 9, 10 años, hasta que él me decía, repítame lo que leyó, explíquemelo, hasta que logró que yo entendiera. Entonces yo me doy cuenta que yo le digo, pero a ver si está escrito ahí. El otro día les dije, llegué, ellos me dicen, jefe, usted siempre tiene un libro, siempre está leyendo algo. Le digo, sí, yo siempre estoy leyendo algo. Y entonces les dije, entonces estaba con el libro de Enrique Santos, El país que me tocó. Y entonces les dije, ustedes que se la pasan preguntándome todo, de los años 90, los años 80, el narcotráfico, la guerrilla, Pablo Escobar, Virginia Vallejo, todo eso, yo les recomiendo que se lean este libro, porque es un repaso de la historia contemporánea de este país. Y ahí están todos los protagonistas y todos los personajes. Léanselo. Ahí van a conocer qué pasó, por qué tenemos el país que tenemos. Otro día estaban hablando. Ahora, leer es un hábito, Daisy. Es un hábito, porque a mí un día me dijo una persona en un seminario, Germán, profe, ¿qué hago que mi hijo no lee, no lee? Y le dije, y usted dijo, yo tampoco. No. Entonces, y me estaba hablando de un niño. Entonces yo le dije, hombre, lo que puede hacer es compre usted el periódico. En ese momento todavía se leían los periódicos, se leía mucho más. Compre el periódico, lea usted el periódico y dele al niño las aventuras, que ahí se va desarrollando el hábito de la lectura. Por supuesto. Porque es un hábito. Pero es que pregúntale si se han leído El Quijote. Pregúntale. El otro día le pregunté a un periodista, no de quién que de otro medio, que algo hablamos de Gabo y que se había leído 100 años de soledad. Me dijo, no me he leído nada de Gabo porque no me gusta. Le dije, si no lo ha leído, ¿cómo sabe que no le gusta? Es como el niño que no come lechuga porque no me gusta, porque yo creo que no me va a gustar. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque me cae gordo. Le dije, sí, es que eso es tan famoso y eso del realismo mágico. Yo le dije, usted no sabe lo que se está perdiendo, usted no sabe lo que es Gabo de verdad, es Colombia. No, qué pereza, yo no voy a leer eso. Y no leen nada, pero además es porque se les facilita todo a través de internet. Yo les dije, miren niños, yo sé que a ustedes les da mucha pereza, pero les voy a hacer una recomendación. Vayan a la librería y cómprense El Cantar del Mío Cid. Y les expliqué qué significaba ganar batallas después de muerto. Y ellos decían, no, qué historia tan fabulosa. Yo les dije, es lindo El Cantar del Mío Cid, está escrito en castellano antiguo, pero yo creo que ahora debe haber ya escrito en castellano moderno. Y si no saben qué, busquen una tira cómica, porque como ustedes todo lo ven en tiras cómicas, creo que El Quijote y muchas cosas las ven en películas. No, yo no leí el libro, pero vi la película. Me decía en una oportunidad Juan Luis Mejía, quien fue director de Colcultura y ministro también, un día yo le hice una pregunta a Juan Luis Mejía. Le dije, oiga, Juan Luis, ¿qué es leer? ¿Qué es leer? Entonces me dijo, leer es tener contacto con las más grandes inteligencias que produjo la humanidad. Yo soy autor de 12 libros. Y entonces me decía a mí Juan Luis Mejía, el que escribe un libro es un genio, y yo que he escrito 12 no soy nada, porque mis libros son libros técnicos, de cosas de las que yo enseño. Eso lo escribe cualquiera. Pero escribir una novela, por ejemplo, que tenga una permanencia en el tiempo y una trascendencia en el mundo, eso es de un genio. Un genio es Dostoyevsky, un genio John Steinbeck, un genio Hemingway, un genio Truman Capote, que hacían o que hicieron cosas excepcionales. García Márquez es un genio. Mire que yo leí una crónica de García Márquez sobre la escasez de agua en Caracas. Y yo en ese momento ya leía y escribía, porque llevo haciéndolo todos los santos días hace más de 47 años, y entonces yo ya sabía más o menos que era como escribir bien, y entonces cuando yo me pongo a ver ese artículo, a calcular la fecha, cuando lo hizo y lo publicó, y a ver qué edad tenía ese tipo era un niño. Ese tipo era un niño cuando escribió semejante genialidad. Un genio desde cuando nació. Entonces, en estos momentos, primero no se lee, el consumo per cápita de libros debe estar en 1, y hay gente que dice, pero yo leo 10. Sí, es que usted lee el suyo y los 9 que no leen. Cuando, por ejemplo, el consumo per cápita de libros en Inglaterra puede ser de 22 o 23 personas. Todos esos periódicos que ve uno ahora, el ADN, Publimetro, etcétera,
Yo recuerdo que cuando estudié en Londres, no repartían 2, sino repartían como 8. Y cuando uno iba en el tren, yo iba desde Victoria Station hasta la zona de Croydon donde vivía, yo calculo que el 70% de las personas iban leyendo algo. Entonces, la lectura es un hábito y se convierte en un placer. A mí por lo menos me pasa cuando voy en un avión que yo siempre llevo algo que leer. Un día no llevaba y yo le decía a una azafata, mire, consígame cualquier cosa, es decir, al menos un periódico, una revista, cualquier cosa. Y definitivamente lo que da el conocimiento es la lectura, pero para leer también se necesita un hábito y yo creo que esos son hábitos que se desarrollan cuando las personas son muy jóvenes, ¿no? Vienen de la casa, algo que me llamó mucho la atención. Yo tuve la fortuna de ser muy cercana a Gabito, nos queríamos mucho. Él fue muy especial siempre conmigo y siempre que iba a Cartagena nos pegábamos unas tertulias y almorzábamos y nos reuníamos. Y cuando escribió Crónica de un secuestro, yo le pregunté, me dijo, Daisy, porque cuando tú miras lo que han escrito sobre el secuestro, el de Pacho Santos, el de Maruja Pachón y ese gran grupo de gente que incluida nuestra colega Azucena Liabano, me dijo, es que nadie tiene la historia completa. Y él me decía, que son una cosa que yo también digo, todas las historias tienen una segunda mirada, una segunda lectura, una segunda escritura. Cuando tú lees ese libro, él lo que hizo fue investigar, dijo todo estaba ahí, pero les falta, él decía que había muchos huecos en la información de los medios. Y decía porque la gente no investiga, porque la gente no profundiza, porque la gente no pregunta. Y hoy en día las nuevas generaciones sí que tienen defectos en la forma como escriben. Hay algunos que escriben divinamente, porque eso es un talento, pero tienen muchos vacíos porque no leen. Y la lectura te da bagaje. Lo que dice Yolanda lo complemento con una frase que decía mi papá era un hombre supremamente culto, y decía, nadie da de lo que no tiene, hija. Y es verdad, cuando una persona no tiene nada en el cerebro, pues eso da. Y cuando tiene basura, pues eso da. Cuando tú escuchas, por ejemplo, yo me eduqué en un ambiente pues culto, estudiamos música desde muy niñas, mi abuelo era músico clásico. Y entonces yo oí ayer a un muchacho en alguna emisora hablando de un, no sé cómo le dicen, el rey, yo no sé qué, hablando de la champeta. Y yo decía, qué horror esa música. Pues yo oí al señor y dije, pues es que él produce lo que tiene en la cabeza. Pensé eso. Él da de lo que tiene. No puede dar más. A mí no me gusta la champeta. Seguramente muchos de los que me estén escuchando dirán, ay, qué vieja tan aburrida. Tal vez porque estudiamos música clásica desde los 4 años. Pero yo digo, eso no es música. Eso no es música. Ni la otra, no me acuerdo cómo se llama, la champeta y la que es. Reggaetón. Reggaetón. Eso son una cantidad de sonidos que no tienen ninguna armonía. Entonces yo digo, pues eso es lo que producen. Igual si un periodista no tiene un bagaje intelectual, si no tiene conocimiento, si no tiene información, produce información de muy baja calidad. Lo que se decía de los computadores recién salieron, ¿no? Que alguien decía que eso tenía como una especie de sigla que se llamaba DADA. Yo le dije, ¿qué es DADA? Dijo, desperdicios adentro, desperdicios afuera. Es decir, la persona saca lo que tiene por ahí. Oiga, con frecuencia leo, por ejemplo, hay gente que me gusta cómo escribe, por ejemplo, Margarita Rosa de Francisco. Oye, sí, qué sorpresa, ¿no? Claro. Hay un muchacho que estuvo en un seminario mío de Así se habla en público y que es tartamudo, se llama Adolfo Sablé. Me gusta también cómo escribe. Pues, y cómo es que consiguen eso? Es que mira, Daisy, a mí me dijeron siempre que para aprender a escribir lo primero que había que aprender era leer. Pues Gabo decía eso, ¿no? Que algún día le preguntaron en el CPB, él nos dictó una conferencia, lo invitamos, yo estaba tal vez de presidente y él vino a votar y lo invitamos, y me acuerdo que le preguntaron y también le habían preguntado a Germán Santamaría y los dos dijeron exactamente lo mismo, usted tiene que leer y lea muchos autores. Y compare, a mí hay una escritora que me fascina, que es Marguerite Duras. Yo me leí el primer libro que leí de ella, fue El amante, y yo decía, no puede ser, ¿cómo puede escribir así? Es una divinidad de libro y es de su propia historia.
Ella es una mujer que escribió mucho sobre temas de izquierda, de comunismo, francesa, pero es una divinidad su literatura. Y yo decía, ¿cómo hará? Murió hace poco. Ay, y yo decía, qué emoción poder uno tener esa emoción para escribir, ese talento, ese gusto, esa finura. Y yo digo, pues a mí se me quedó impregnado en la piel lo que ella escribe en ese libro, que no sé si lo has leído, se llama El amante. Hizo una película, la película es bastante buena, nunca como el libro, como Agua para chocolate, que es un libro fabuloso. Y me dice, no, pues que yo vi la película, no vea la película, lea el libro. A mí me da una tristeza cuando leo un libro que me gusta mucho cuando se me está acabando. Entonces lo dejo ahí y digo, ay, no, voy a dejarlo para disfrutarlo y saborearlo. Y me he leído a veces, cuando viajo y se me acaba el libro, vuelvo y leo desde la mitad para adelante. Me pasó con la historia de Maita de Vargas Llosa. Y un día yo lo entrevisté y me dijo, ¿usted sabe ese libro de memoria? Y le dije, primero que me lo leí casi 2 veces, en Brasil. Porque de esas cosas que tú llegas a un país a cubrir algo y la cosa se complica. Cuando me eligieron a Tancredo Neves y se muere Tancredo Neves, y me tocó quedarme antes de que él se posesionara. Entonces el libro se me acabó y yo pues no iba a comprar un libro en portugués. Y me acuerdo que volví, me lo leí casi todo. Entonces yo digo, ¿cómo no disfrutan? Alguien me preguntó por qué hubo esa pelea de digamos, la izquierda peruana con Vargas Llosa. Y me acuerdo de una gran entrevista que le hizo Margarita Vidal. Y él le dijo a la editora, que era Mireya Fonseca en Planeta, le dijo, impresionante el conocimiento que tiene Margarita Vidal de mi obra. Se paseó por todos mis libros, se los ha leído todos. Y le preguntó concretamente sobre la historia de Maita y le dijo, este es el rompimiento suyo con la izquierda. Es un libro fabuloso, fabuloso. Es un supuesto guerrillero, un hombre de izquierda que se va a tomar en un pueblo en un taxi que se le vara. Es una cosa divina, es el puro mamerto de garaje con el manifiesto comunista aquí bajo el brazo. Y ella le dice, y él dice, ella me interpretó perfecto. Y dicen que sí, que fue el rompimiento cuando él escribe ese libro y pelea con la izquierda peruana y lo expulsan más o menos de la izquierda peruana y viene todo lo que hace él en el futuro. Pero yo digo, ¿y por qué sé eso? Porque lo vi, porque después de ver esa entrevista me leí el libro. Salí y me lo compré y dije, me tengo que leer ese libro. Y es un libro fascinante. O Pantaleón y las visitadoras, unas cosas de locura. Yo tuve el gran placer de trabajar con una mujer justamente que era cronista, que se llamó Alegre Levy. Ay, sí, que murió. Sí. Escribió una crónica que recuerdo de Mongo, el rey de las basuras. Era como, ella contaba cómo en el basurero de Cali, que sería en el basurero principal de Cali, cómo había un Doña tipo, Juana de allá. el Doña Juana de allá, exactamente, que era el rey del basurero, es decir, él era el que, Recuerdo de esa crónica perfectamente. espectacular. Alegre Levy, y yo un día dije, uy, qué rico llamarse como Alegre Levy. Y Alberto Casas me dijo, Boba, usted también tiene un nombre raro. Porque me encantaba el nombre, me parecía como de novela. Sí. Alegre Levy, y era su nombre. Era su nombre, claro que sí. Porque una vez Alberto Casas me preguntó que si mi nombre era un seudónimo, o que si yo de verdad me llamaba así. Yo le dije, Alberto, ¿cómo así? Me dijo, es que eso parecía un seudónimo. Y me dijo, usted tiene una cosa que se llama Top of Mind, tiene un nombre que todo el mundo recuerda. Y es cierto, llamarse raro, pero Alegre Levy era de mis cronistas favoritas. Claro, una crónica, esa crónica del Rey de las Basuras hizo parte de un libro de antología de grandes reportajes de Germán Castro Caicedo, quien también escribía maravillosamente, grandes cronistas, recuerdo a muchos y trabajé con ellos, ¿no? Germán Santamaría, gran cronista. ¿Sabes quién es gran cronista? Fernán Martínez Maecha. Excelente. Entrevistador. Yo digo, ¿por qué se torció? ¿Por qué terminó de jefe de prensa de Julio Iglesias semejante escritor? Las entrevistas que hizo de los candidatos a la presidencia de la República en el periódico El Tiempo, inolvidables. Otro gran cronista, Germán Manga. Me gustaba mucho. A propósito de Fernán Martínez, en una oportunidad le hicieron una entrevista. Bueno, imagínese uno viajando por el mundo entero con Julio Iglesias. Entonces el periodista estaba preguntando un poco sobre comida. Entonces le pregunta a Fernán Martínez Maecha que qué recomendaría para comer. Yo dije, no, imagínese lo que va a recomendar un tipo que vive en el avión privado de Julio Iglesias, yendo a palacios, a castillos, y el tipo dio una respuesta que me pareció muy simpática y de hecho
la pongo en práctica cada vez que estoy en un aeropuerto. ¿Sabes qué dijo? ¿Qué recomiendo comer? Un caldo de costilla con papa en un aeropuerto. Pensé que iba a decir que empanadas de pipián porque él es payanés. Pero sí, eran, ¿sabes qué? Yo creo que la crónica se ha perdido mucho. Y también hay una cosa que a mí me sorprende muchísimo en Internet, en lo que es el mundo digital, es la cantidad de cosas que he tenido que aprender. Hay una cosa que se llama legibilidad y ya aprendí cómo mirar si es legible lo que estoy escribiendo. Un artículo que tenga, por ejemplo, más de 1000 palabras, no se lo leen. Una entrevista de más de 20 minutos, no la ven. La legibilidad, por ejemplo, un día decía, la primera vez que yo traté de ver cómo era lo de la legibilidad, porque yo soy muy obstinada y ahora me tienen que salir 2 bolitas verdes para que el artículo esté perfecto para lectores en internet. Y ya lo hago, dicen, la única juiciosa es de decir, pero es que yo soy obstinada y me tiene que quedar perfecto. Y dice, está usando el 67% de su artículo tiene voces pasivas. Las voces, todos los verbos compuestos. Es muy difícil para la lectura. Por ejemplo, yo dije, no, es que el lead tiene que ser, eso ya no, eso está revaluado. Tienes que usar frases que tengan menos de 20 palabras y puedes poner puntos en el primer párrafo. Ya el lead típico no se usa porque el lector no lo lee. El tema de los algoritmos, cómo se hace el famoso SEO, cómo se escoge, cuál es la palabra clave. Hay que aprender todo eso. Entonces, se ha simplificado mucho el lenguaje, pero yo les digo, eso no quiere decir que ustedes tengan que escribir mal. Uno puede escribir corto, uno puede escribir con puntuación y que la gente lo lee. Pero los artículos muy largos y las crónicas no están teniendo lecturabilidad o visitas, como dicen en mi mundo digital de ahora. Entonces eso me parece que ha disminuido mucho la creatividad del periodista. Pero como dice Germán Castro Caicedo, escriba libros. Si usted quiere hacer una narración larga, escriba un libro. Me contó Carolina Angarita que escribió su libro por Amazon. Hay una forma de escribirlo. Entonces, creo que le dan un espacio como de 3 meses. Y uno empieza a escribir. Si a los 3 meses no ha terminado el libro, lo anulan. Y ellos mismos se encargan de moverlo en el mundo digital. Ella me dijo, te voy a explicar. Y escribió su libro de La magia sí existe así. Es un mundo nuevo. Pero el periodismo, Germán, no es sino uno solo. Eso es como la medicina. Yo digo, yo tenía que aprender, porque lo que te dije cuando hablamos es como, yo estoy aprendiendo de toda esta gente joven, pero si yo no aprendo es como el señor de una fábrica que compra una cantidad de máquinas y no las sabe utilizar. Tiene que saber cómo funcionan, tiene que ponerlas a producir, y eso me ha tocado a mí. Pero lo que yo sé, creo que el conocimiento y la experiencia son muy valiosos para estas generaciones. Ojalá en todos los medios hubiera personas como tú, como yo, como Yolanda, que estamos ahí. Lo que era Juan Gosaín era un maestro. Siempre tenía la palabra exacta. Hay un personaje que me gusta muchísimo de radio, que es Álvaro Forero Tascón. De todos los que están en la mañana, de los analistas, me fascina, porque siempre los centra, es un hombre culto, es un hombre tranquilo. No opina. Él dice, yo creo que esto por tal y tal y tal, siempre justifica. Me encanta la manera como él habla. Pero aquí se agarran, ¿tú has visto los programas de la mañana? ¡Wow! Esa pelotera de la mañana, que no se sabe cuál grita más, no se arrapan la palabra. ¡Qué cansancio! Nosotros con mi esposo lo vimos y a veces nos cansamos y, ay, no más. Es muy fatigante, se perdió ese ancor que teníamos, ese ancla que había en otras épocas, el Yamid Amad, que fue grandioso en radio. A mí me fascina Yamid en radio como entrevistador. Eso se perdió, ¿cierto? Y eso es un relajo. A mí me parece que eso es un relajo. A mí me gustan esos programas que tienen panelistas, personas inteligentes, cultas, con contexto, personas que reflexionan, que sacan lo que tienen por dentro y lo único que tienen por dentro son toneladas de información y que hablan y dicen cosas que son distintas, pero uno aprende de todos, ¿no? Para mí, yo siempre he dicho que la regla de oro de la conversación es, yo respeto su manera de pensar aun cuando no la comparta. Y lo dijo un poeta, estoy completamente en desacuerdo con lo que usted está diciendo, pero daría hasta mi vida por defender su derecho a decirlo. Entonces,
porque es que ese tipo de programas y ese tipo de opiniones lo dejan a uno informado, pero adicionalmente le dan contexto, pero además lo distraen, pero además le enseñan. Interesante. No sé si te acuerdas, si a lo mejor tú participaste en lo que era el programa Estrella los domingos de Caracol Radio, que era 5 reportajes del personaje de la semana. A mí me invitaron a algunas oportunidades. Me acuerdo una que para mí fue maravillosa, una entrevista que le hicimos a Belisario Betancur en su casa y nos mostró los tesoros que tenía de cosas de arte. Y fue una cosa, yo estaba muy joven, pero a mí me fascinó desde ese día, yo me enamoré de Belisario Betancur, de su mente, de su brillantez, de su cultura. Qué maravilla de programa. Yo digo que deberían repetir un programa así, de tener un personaje central y 5 grandes reporteros. Este era Juan Darío Lara, Javier Ayala, eran grandes reporteros. Fernando Barrero estaba, del que yo me acuerdo, y cada uno le preguntaba y este hombre nos dio la vuelta al mundo intelectual. No, campeón. Pero adicionalmente otra cosa, Daisy, que es, hombre, a mí me decía una profesora de la Universidad Javeriana que se llama Marta Manzanares Toledo, decía, Germán, a mí me gusta cuando tú me entrevistas, le dije, ¿por qué? Dijo, porque es que tú me dejas hablar. En otros sitios no, en otros sitios no me dejan hablar. Oye, a propósito de mentes y de grandes inteligencias, ¿por qué Álvaro Gómez Hurtado no fue presidente de Colombia? Yo creo que, y voy a decir una cosa que puede sonar como un exabrupto, Álvaro Gómez tenía la sombra de su padre, ¿no? Pues nosotros no habíamos nacido cuando Laureano Gómez fue presidente, ni sabemos exactamente cómo fue vivir esa época tan dura, ¿no? De ese enfrentamiento violento y la hegemonía conservadora. Yo creo que él heredó eso y era injusto, y la gente le tenía miedo, mucho miedo, y pensaban siempre que la sombra de su padre estaba ahí. Es un poco lo que le pasa a Duque. Yo no creo tanto que Duque esté haciendo todo lo que Uribe le dice, ni que Uribe esté todos los días dándole órdenes, pero se formó la idea en el imaginario colectivo de que eso está pasando. Yo que conocí al doctor Gómez, yo fui la última directora de su noticiero también, 24 horas, ya lo habían asesinado, y conocí muy de cerca al doctor Gómez. Entonces yo digo, era injusto, era un libre pensador. Fíjate que el M-19 lo respetaba, a pesar de que lo secuestró. Era un hombre con una mente brillante, era un hombre que sabía escuchar, tenía el país en la cabeza, era un estadista. Pero en esa época el Partido Liberal era muy fuerte. Durante todas las campañas del candidato Álvaro Gómez, el Partido Liberal tenía las mayorías en el Congreso y el mayor número de votos. Acuérdate que solo teníamos esos dos partidos, el Partido Comunista que era una minoría. Entonces era muy difícil luchar contra la maquinaria. Y realmente cuando salimos de los gobiernos liberales y viene el gobierno de Belisario Betancur, es el gran movimiento del Acuerdo Nacional, ¿sí? Cuando se unen los conservadores. Además los conservadores se dividieron. Teníamos la Casa Ospina Pérez y la Casa Pastrán en un grupo. El ospino-pastranismo y el alvarismo. Ese enfrentamiento los mató. Es lo que yo creo. Yo pienso porque yo lo viví, yo cubría política y Álvaro Gómez no alcanzaba y había un gran temor. Y nuestra común amiga Marisabel Rueda, cuando estábamos en las elecciones, en la campaña entre Barco y Álvaro Gómez, liberales y conservadores, él iba punteando. En el espacio, el último espacio que quedaba en televisión, porque ya se acababa el espacio de televisión y ya seguían una semana las elecciones, entonces está prohibido, acuérdate, hacer proselitismo en medios de comunicación, en medios de radio y televisión. Sacaron en el espacio que le correspondía al Partido Conservador el famoso programa contra la concesión Barco. Y la gente sintió que era una revancha. Entiendo que María Isabel, que era su jefe de prensa, pues lo hicieron entre varias personas. Y yo creo que fue una gran equivocación. Eso le costó el puesto a Fernando Barrero en Inravisión, porque se le volteó el liberalismo durísimo, durísimo, durísimo. Y Fernando tuvo que renunciar, porque el programa fue muy mal recibido. Y empezaron a decir, ahí el editorial del Tiempo, el Espectador, el Heraldo, aquí está la sombra de los conservadores vengativos al estilo Laureano Gómez, que van a acabar con el país, y no sé qué. Y bajó en la encuesta y perdió la elección. Yo creo que nunca estuvo tan cerca en las elecciones, que yo recuerde, como en esa oportunidad.
y le echan la culpa a eso, una mala decisión de comunicaciones. Claro. A mí me dijo al final, de todas maneras, Germán, les pegamos su susto. Oiga, uno con Daisy Cañón podría hablar días y semanas y siempre estará aprendiendo cosas, escuchando cosas interesantes, cosas inteligentes, pero se nos ha agotado el tiempo. Entonces, le agradezco profundamente que haya estado en Líderes que Enseñan. Y pues me promete que va a estar en otro programa para que continuemos con este diálogo y con esta tertulia que le deja tanta enseñanza a nuestros oyentes. Muchísimas gracias. No, Germán, muchísimas gracias por invitarme. De verdad es un gusto y pues yo siento una profunda admiración por ti y lo sabes de toda la vida. Me parece que eres un profesional a carta cabal y eres un caballero también, que son dos cosas que es difícil combinar en nuestra profesión. Y eres una lindísima persona. Muchísimas gracias, Daisy. En la parte técnica, don Mauricio Amador como asesor espiritual e integral, Jacob Roballo en la dirección y conducción de este programa, Germán Díaz Sosa.